Ahí ya, viajeras y viajeros de los 7 reinos. Soy Maglor y hoy, tomad escudos y afilad espadas porque vamos a narrar la historia del caballero más noble de todos los tiempos. Ser Aemon de la casa Targaryen, Lord Comandante y caballero juramentado de la Guardia Real, más conocido como el Caballero Dragón. El príncipe Aemon Targaryen sigue siendo una leyenda incluso 100 años después de su muerte, y el amor que sentía hacia su hermana Neyris ha protagonizado incontables cuentos, fábulas y canciones de los 7 reinos. Tuvieron la mala suerte de ser hermanos de Aegon el Indigno, probablemente el peor monarca de la dinastía Targaryen, y como no podía ser de otra manera, hoy en Crónicas de Poniente repasaremos su trágica historia. Es posible que algún día tengamos más información sobre estos personajes si finalmente se publica el volumen 2 del libro Fuego y Sangre, por lo que en estas crónicas vamos a ajustarnos a los datos que nos ofrece la enciclopedia del mundo de Hielo y Fuego y algunos datos que nos aportan los libros de la saga principal. Y ahora sí, hecha la presentación, tomad provisiones, cabalgad conmigo hasta la Fortaleza Roja y comenzamos. Aemon Targaryen nació en Desembarco del Rey, en la víspera del Día del Herrero del año 136 después de la conquista, durante el reinado de su tío, el rey Aegon III. Su padre fue el príncipe Viserys, quien más tarde sería el rey Viserys II, y su madre Lady Larra Rogar de Lys. Su nacimiento fue motivo de júbilo y regocijo para todo el mundo, salvo para su hermano Aegon, de año y medio, al que Larra sorprendió golpeando al pequeño Aemon con el huevo de dragón que su padre le había colocado en la cuna. De pequeños, ambos hermanos eran hermosos, robustos y fuertes, pero en casi todo lo demás serían muy diferentes. 2 años más tarde, en el 138, Larra dio a luz a Neyris, cuya salud era y sería durante toda su vida tan delicada que a punto estuvo de morir en su cuna. Se decía que Neyris tenía una belleza fina y delicada, con sus grandes ojos de un intenso violeta, esbelta y menuda, de piel fina y pálida como la porcelana, casi translúcida. Y a esta descripción ofrecida por George R.R. Martin, el escritor añadió que tenía cierto parecido a su tataranieta Daenerys. Poco después del nacimiento de Neyris, su madre los abandonó y regresó a Lys, mientras su padre, afectado por la partida de su esposa, se volvió más severo, centrándose en la ardua tarea que tenía de gobierno como mano del rey. Pero a pesar de la ausencia de figura materna, Aemon y Neyris crecieron siendo inseparables, amándose mucho más de lo que amaban a su hermano Aegon. Y es que Aemon siempre sabía cómo hacer reír a su hermana, con quien compartía un carácter muy parecido, destacando en ambos el don de la misericordia. Así pues, con este espíritu noble, desde niño se convirtió en protector y paladín de Neyris, a quien su delicada salud dejaba sin apetito y agotada después de cualquier actividad física. Los niños crecieron en la Fortaleza Roja, quizá algo atormentados por la actitud de Aegon, pero felices durante el pacífico reinado de su tío Aegon, y mantenían una buena relación con el resto de sus primos. En esos años dorados de juventud, Aemon dedicó gran parte de su tiempo a mejorar sus habilidades con la espada, el escudo y la lanza, primero como escudero y luego como caballero. Y aunque sabemos que Aegon también demostraría tener aptitudes para el combate, jamás obtendría la fama de su hermano, lo que hizo aumentar su desprecio por él. Neyris, por su parte, disfrutaba de la música, la poesía y la costura. Era una buena arpista y también fue devota de la fe de los 7, tanto que si su padre se lo hubiera permitido, se habría convertido en septa. Muchas historias hablan de que Aemon y Neyris fueron más que hermanos y que en realidad se amaban, y los bardos cantan sobre cómo ambos lloraron cuando aquel amor se vio interrumpido, el día en que el príncipe Viserys casó a su hijo Aegon de 18
con su hija Neyris de 15, en el 153, aunque los cronistas han registrado que solo Neyris lloró amargamente aquel día durante el encamamiento, que Aemon tuvo una fuerte discusión con Aegon durante el banquete de bodas y que poco después ingresó en la Guardia Real a la edad de 17 años. Ya antes de la boda, Aegon había tenido sus amantes y hasta sus bastardos y seguiría teniéndolos durante el resto de su vida, pero poco o nada parecía importarle esto a Neyris, quien el último día de aquel año dio a luz a Daeron, su primer hijo. Sin embargo, no fue un parto fácil, y el gran maestre Alford advirtió que podría morir si volvía a quedar embarazada. Entonces Neyris le dijo a Aegon: «He cumplido mi deber contigo y te he dado un heredero. Te ruego que de ahora en adelante vivamos como hermanos». A Aegon le desagradaba la fragilidad, la dulzura y la piedad que desprendía su hermana y esposa, pero aún así se negó, contestándole: «Eso es lo que estamos haciendo», e insistió en que Neyris cumpliera con sus obligaciones conyugales por el resto de su vida. Mientras tanto, Aemon fue ganando fama y renombre en lides y torneos, hasta ser considerado uno de los mejores espadachines de su época. En algún momento, antes o después de entrar en la Guardia Real, se le consideró digno de portar a Hermana Oscura, y con el tiempo se granjeó el apodo del Caballero Dragón, ya que la cresta de su casco forjado en oro blanco tenía la forma del dragón tricéfalo de la casa Targaryen. A lo largo de su vida se enfrentó a incontables rivales en torneos y enemigos en las batallas, pero de todos sus contrincantes, según Aemon, Lord Cregan Stark de Invernalia fue el mejor. Más adelante, en el 157, tuvo la oportunidad de demostrar su valía cuando bajo el reinado de su primo Daeron I participó en la conquista de Dorne. Tras la rendición de Lanza del Sol en el 158, cabalgó por montañas y desiertos protegiendo a su rey, mientras éste consolidaba su victoria. Y dicen las crónicas del propio rey Daeron que en una de esas incursiones, un rebelde le lanzó una flecha envenenada, que a punto estuvo de dar en el blanco, pero el caballero dragón se interpuso como tal era su deber y le salvó la vida. Aemon sobreviviría al veneno, pero tuvo que ser enviado de regreso a Desembarco del Rey para su restablecimiento. Allí en la capital, si bien el mayor apoyo de Neyris era su hermano Aemon cuando no estaba ausente, también la encontraban a menudo buscando consuelo en las sagradas escrituras de la Estrella de 7 puntas. Tras su regreso, el Caballero Dragón permaneció junto a su hermana durante 2 años, hasta que una gran revuelta en Dorne hizo que el rey Daeron partiera de nuevo al sur. Sin embargo, en el 161, el séquito real fue traicionado por los dornienses cuando se encontraban bajo un estandarte de paz y dieron muerte al rey. En la refriega, 3 caballeros de la Guardia Real fueron abatidos y otro mancilló su capa blanca cuando arrojó su escudo al suelo. Pero este no fue el caso del Caballero Dragón, quien derribó a 2 de los traidores antes de ser herido y tomado prisionero. Ser Aemon era hijo de la mano del rey, de modo que posiblemente se convirtió en el rehén más valioso para los dornienses. Pese a todo, fue enviado lejos de Lanza del Sol, al hogar de los Will, quienes lo desnudaron y lo arrojaron a una jaula, a merced del sol abrasador durante el día y del terrible frío nocturno. No dudo del valor del príncipe Aemon, pero probablemente en algún momento pensaría: ¿vendrá un ejército a por mí? ¿Pagará mi padre un rescate? Ni los más delirantes espejismos provocados por el sol le harían imaginar que quien aparecería en su rescate fuera el nuevo rey en persona, su primo Baelor, que había venido andando desde Desembarco del Rey, descalzo, desarmado y sin ejército. En definitiva, solo con su fe y sus dioses. El nuevo rey imploró a Lord Will que permitiera marchar a Aemon, pero la petición fue denegada, y solo cuando más tarde se firmó la paz con Dorne, el rey Baelor pudo regresar para liberarlo. En esta segunda visita, Baelor se encontró con que habían colocado la jaula de Ser Aemon sobre un foso lleno de víboras. Lord Will tenía ahora la orden expresa del príncipe de Dorne de liberar al primo del rey, pero en lugar de hacerlo él mismo, dio a Baelor la llave de la jaula. Entonces el caballero dragón pidió a su regio primo que lo abandonase allí,
pero Baelor estaba convencido de que contaba con la ayuda divina, y entonces se obró el milagro del que cantan los bardos. El rey saltó al foso y lo cruzó, recibiendo hasta 6 mordeduras, y antes de desvanecerse por el veneno de las víboras, logró darle la llave al caballero dragón, quien abrió la jaula, cargó con él y lo llevó lejos de los desiertos, en busca de las manos de un curandero. Tras una serie de aventuras y desventuras y medio año de travesía, lograron regresar a Desembarco del Rey. El caballero dragón, no obstante, no fue lo único que trajo el rey Baelor desde Dorne, sino también un compromiso de matrimonio que garantizase una paz duradera con los dornienses. Se trata del compromiso entre el hijo de Nerys, el príncipe Daeron, con la princesa Mircea Martell. Dicha boda tuvo lugar cuando ambos alcanzaron la mayoría de edad, en torno al año 169, y un año después nació el primer hijo de la feliz pareja, que recibiría el nombre de Baelor, en honor al monarca que los había unido. El nacimiento de su nieto fue con toda seguridad una de las grandes alegrías de la princesa Nerys, que ya no solo contaba con el amor y la protección del caballero dragón, sino también con el de su hijo Daeron, que se convertiría en uno de sus firmes defensores, como demostraría más tarde. En cuanto a Ser Aemon, durante el reinado de Baelor I y Viserys II, al igual que en el de Daeron I y Aegon III, sirvió como guardia real, pero en algún momento anterior al ascenso de su hermano Aegon al trono de hierro, en el 172, fue nombrado Lord Comandante de la Guardia. En ese tiempo, Nerys tuvo varios embarazos complicados. A principios del reinado de Baelor, tuvo 2 gemelos que murieron al nacer, y ella misma casi perdió la vida. Y en el mismo año en que su marido se coronó rey, volvió a dar a luz a gemelos, pero esta vez sobrevivió uno de ellos, la pequeña que recibiría el nombre de Daenerys. Este nuevo parto también dejó a Nerys al borde de la muerte, una circunstancia que la nueva mano del rey vio como una oportunidad, y es que Lord Bracken empezó a hacer planes de boda pensando que la reina moriría pronto. Quería casar a su hija Barba con el rey, y lo comentaba sin ningún pudor ante toda la corte. Por fortuna, Nerys sobrevivió, y su hijo Daeron no toleró la insolencia de Lord Bracken, y apoyado por su tío, el caballero dragón, se enfrentó a su regio padre, quien presionado expulsó a los Bracken de la Fortaleza Roja. Una de las historias que se cuentan en torno a Nerys y Aegon es que en algún momento del reinado de Aegon, este prohibió a su hermano que participase en un torneo en el que pretendía coronar a su entonces amante como reina del amor y la belleza, en lugar de otorgarle el título a su esposa Nerys. Quizá Aegon tenía pensado comprar a los participantes para que se dejasen vencer, o simplemente pensó que nadie se atrevería a atacar al rey, pero bien sabía que ese no sería el caso del caballero dragón, y por eso le prohibió expresamente participar. Sin embargo, Ser Aemon Targaryen no estaba dispuesto a que su hermana fuera humillada de aquella manera, así que se disfrazó de caballero misterioso y acudió a las lizas haciéndose llamar el Caballero de las Lágrimas, apodo con el que venció y coronó a Nerys como reina del amor y la belleza. Para entonces, los rumores de que Aemon y Nerys eran o habían sido amantes, además de hermanos, fueron cobrando fuerza, y si bien no hay indicios de sospechas sobre la paternidad de la pequeña Daenerys, el rey sabía o dio crédito al chisme de que Daeron no era en realidad hijo suyo, sino del caballero dragón. A esto se sumó que la personalidad de Daeron, siempre contrario a sus malas decisiones, no era del agrado del monarca, como si lo era la de su otro bastardo, Daemon Mares. Pese a todo, Aegon jamás se habría atrevido a pronunciar en voz alta que Daeron no era su hijo mientras el caballero dragón viviera. De modo que, como el cobarde que era, en torno al año 174, el rey decidió atacar valiéndose del secreto, y según los escritos del maestre Caed, inició una campaña de difamación contra la reina Nerys. Para ello utilizó al caballero Ser Morgill Haswick, encargado de propagar el rumor de que la reina había cometido adulterio. Tales rumores llegaron tan lejos como para que Nerys fuera llevada a un juicio acusada públicamente de adulterio y traición. Así, una vez dictada la sentencia, Aegon tendría una buena excusa para desheredar a Daeron y poner en su lugar a Daemon Mares.
Pero Neyris no estaba sola, y sabiendo que no encontraría justicia en la corrupta corte de Aegon, se puso en manos de los dioses y de Ser Aemon Targaryen, y demandó un juicio por combate. Y así fue. Cuentan los juglares cómo el caballero dragón desenvainó su espada para defender el honor de su hermana Neyris, para infortunio de Ser Morgill Haswyck, quien tuvo que defender su acusación con su propia espada. Por supuesto, su habilidad no fue rival para la danza de acero valirio a la que le sometió Ser Aemon, y perdió la vida en el combate echando por tierra los planes de Aegon. Sucedió años más tarde que el monarca ordenó la ejecución de Ser Terrence Toyne de la Guardia Real por haberse acostado con su amante, Lady Bethany Bracken, y aunque la pareja de amantes proclamaron su amor el uno por el otro, de nada sirvió, pues Aegon hizo que a Ser Terrence lo desmembraran pieza por pieza, obligando a Bethany a mirar y posteriormente ordenó que fuera ejecutada. Más tarde, los hermanos de Ser Terrence buscaron venganza e intentaron matar al rey, pero por suerte para Aegon, no había espada que igualase a la de su Lord Comandante de la Guardia Real, su hermano Aemon. Y es que a pesar del daño infringido a Neyris y a todas las humillaciones y el odio de Aegon a él, el caballero dragón blandió su espada por su hermano y su rey, y murió honorablemente defendiéndolo y salvándole la vida. Su pérdida fue un duro golpe para Neyris, quien un año después murió dando a luz a otro bebé, fallecido poco después. En vida, Aegon no había sino despreciado a Neyris y Aemon tan a menudo como le era posible, y en su muerte hizo poco o nada por honrar la memoria de sus hermanos. De hecho, ahora tenía vía libre para hacer acusaciones veladas sobre el linaje de Daeron, y en los años sucesivos hasta su muerte, las acusaciones se hicieron más y más notorias, aunque nunca se atrevió a desheredar a Daeron debido a los aliados que éste tenía en Dorne y en otros asentamientos del sur. Para entonces, Daemon Mares, que ahora se hacía llamar Daemon Fuego Oscuro, empezó a tener sus propios aliados y la división se hizo más evidente en la corte. Sea como fuere, la venganza de Aegon IV se consumó justo antes de morir, cuando legitimó por escrito a todos sus bastardos reconocidos de noble linaje. Y si bien este acto supuso sangre y fuego durante 5 generaciones, quien ascendió al trono de hierro y perduró en él fue Daeron el Bueno, el segundo de su nombre, hijo de la reina Neyris y muy probablemente del caballero dragón. De confirmarse su parentesco, sería el linaje del caballero dragón el que finalmente llegaría hasta Daenerys Targaryen, y no el de Aegon, quien a pesar de haber engendrado incontables vástagos, ninguno se sentó jamás en el trono de hierro. Con el tiempo, tras su muerte, Aegon pasaría a ser conocido como Aegon el Indigno, y sus intentos por manchar el nombre de su hermano fracasaron, pues aún un siglo después sería recordado como una figura noble y heroica a la altura de las leyendas de la Edad de los Héroes, uno de los caballeros de la Guardia Real más renombrados de la historia y un modelo a seguir por los niños que aspiran a caballero. Como último acto para enaltecer su figura, su sobrino, el rey Daeron, o su hijo, si lo preferís, también honró su memoria cuando nació su nieto, el tercer hijo del príncipe Maekar, a quien llamó Aemon. Aquel pequeño Aemon sería uno de los Targaryen más longevos de la historia, hijo, hermano y tío de reyes, y un sabio maestre de la ciudadela y de la guardia de la noche, digno heredero de la nobleza y piedad de sus antepasados, la reina Neyris y el caballero dragón. Y aquí concluye la trágica historia de Neyris y Ser Aemon Targaryen. En las próximas crónicas traeremos un resumen del reinado de su hijo Daeron el Bueno. Hasta entonces, gracias como de costumbre a mis paladines, mis mecenas de Patreon y a mis espadas leales, los miembros del canal, por su apoyo incondicional. Recuerda darle a me gusta si te ha gustado este vídeo y suscríbete para más crónicas del mundo de Hielo y Fuego.